Bienvenidos a todas y a todos desde los sitios que nos estáis acompañando hoy. Mi nombre es Elena Barrios, soy la responsable de marketing de Eaglet Eye. Eaglet Eye es la empresa holandesa detrás del Eye Surface Profiler, este dispositivo de profilometría del que vamos a hablar hoy. Y bueno, como suelen decir en España, dicen que no hay dos sin tres. Y aquí estamos por tercera vez este año en un webinar con nuestros dos queridos y entrañables amigos David Piñero y Javier Rojas, dos excelentes expertos en el campo de las, no solo, pero también en el campo de las lentes especiales. Bienvenidos David y Javi. Y bueno, como siempre suelo decir, obviamente no hay mucho que decir de estos dos señores, les conocéis de sobra, pero me encanta, tienen unos currículos tan impresionantes que me encanta decir un par de palabras sobre ellos. Así que empezaré con David, que como ya sabéis es graduado en óptica y en optometría por la Universidad de Alicante, donde justamente está hoy acompañándonos desde allí, desde Alicante. Y hace poco oí, David, en una entrevista que te hicieron, que te preguntaron por qué estudiaste óptica y optometría, y me hizo mucha gracia que comentabas que tu motivación empezó, de hecho, al adaptarte tus lentes de contacto, fuiste Exacto. a ponerte lentes. Cierto. Y con la adaptación te empezó a entrar el amor y la pasión por este campo, ¿eh? Y efectivamente, eso fue lo que me condujo, me apasionó quien me adaptó las lentillas. También fue una persona que lo hizo con muchísima entrega y desde entonces, vamos, ya no he parado. Pues David, después de esos estudios, continuó, siguió con un doctorado en Ciencias de la Visión. Y también tú contabas muy bien en esa entrevista que siempre has tenido esa dualidad de que te encantaba la parte clínica, pero también te encantaba mucho la parte técnica, la parte física de este tema tan complejo. Y yo creo que, por lo que parece, conseguiste un punto especial en tu carrera porque ahora mismo estás de investigador y de profesor en el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía en la Universidad de Alicante. Y esto te permite, obviamente, tener una combinación muy interesante entre las tareas clínicas y las tareas académicas e investigadoras. Eso es. Maravilloso. Y bueno, ¿y qué vamos a decir de nuestro segundo ponente, Javier Rojas? Javier, como ya sabéis, también es optometrista. Él hizo los estudios en la Universidad Complutense de Madrid y además continuó también con un máster en optometría clínica e investigación. Eso lo hizo en otra universidad, en la de Camilo José Cela. Además, Javi también ha estado muy activo internacionalmente. Ahora mismo lo encontramos, es miembro de la Academia Americana de Optometría y también de la Sociedad de Educación de Lentes Esclerales. Y a mí me encanta decir esto porque siempre no es a veces fácil, tenemos siempre la dificultad de los idiomas, que nos cuesta un poquito con el inglés. Y bueno, Javi fue el primer español que ya en el 2015, que hace ya tiempo, fue nombrado por la Academia Diplomate en la sección de córnea de lentes de contacto y tecnología refractiva. O sea, fue todo un innovador llegando como primer español a esas alturas que son tan difíciles. Y hoy en día pues le encontramos en Lleida, está un poquito más al norte de David, él nos está acompañando desde Lleida y si le necesitáis está en la Natural Optics Balaguer, que es de la clínica del que es el fundador. Bienvenido, Javi, a ti también. Muchas gracias, Elena. Primero os voy a contar un poquito sobre la profilometría y sobre todo la profilometría con el ESP. Como siempre voy a intentar hacerlo muy cortito porque a mí me gusta mucho más la parte de Javi y de David. También os voy a decir, para que os hagáis un poco la idea, cómo nos ha afectado este año el COVID-19 en Eaglet. Ha sido, creo que para todos, un año un tanto duro. Así que os voy a contar un poquito qué hemos estado haciendo en nuestro lado. Y luego ya les pasaré la palabra a David y a Javi, que os van a hablar del impacto de COVID en toda la contactología. También nos van a hablar un poco de una publicación, es primicia hoy, que nos va a contar un poco David sobre la repetibilidad, predicción y fiabilidad del ESP. Y obviamente también veremos algunos casos clínicos que siempre interesa ver cómo se están haciendo las cosas con profilometría. Así que para empezar, profilometría, cada vez que hablamos de esta palabra, cada vez va sonando más, cada vez se está entendiendo más
y ya se está llegando al consenso de que es la tecnología esencial para adaptar lentes especiales. ¿Y por qué es tan esencial? Pues no cabe duda que la profilometría lo que nos da es información no solo de la córnea, pero de la esclera. Y obviamente estas lentes especiales, que por ejemplo las esclerares que están aterrizando en la esclera, parece esta mentira de cómo se puede hacer un diseño correcto si no se tenía esa información sobre la esclera. Y ahora que se puede tener tanta información, está permitiendo unos ajustes mucho más personalizados a ese ojo que es tan único. Entonces, estos datos, esta profilometría, también está permitiendo dar un paso adelante en lo que es adaptación empírica, porque por fin estamos realmente viendo la parte anterior del ojo en todo detalle. Y esto también nos hace que dejemos de analizar subjetivamente pingüículas y otras laceraciones, sino que se tiene información mucho más detallada de todo lo que está pasando en esa esclera, y esto obviamente es una maravilla. Y cuando hablamos de profilometría, hay que hablar del ESP, que es este dispositivo que os he presentado antes. Tiene un proceso de medición muy rápido, de un solo disparo. No está stitching imágenes, o sea, con una imagen nos consigue sacar hasta 20 milímetros de diámetro de la córnea y de la esclera. Tiene un software que es muy detallado, nos está ofreciendo un montón de mapas de todo tipo para que podamos ver desde diferentes ángulos toda la esclera y la córnea y todo lo que pueda haber en ella. Nos está dando mucha información con muchos parámetros y calculadoras para que podamos realmente ayudar en el diseño de esa lente. Y nos está ofreciendo más de 500.000 de puntos de medición, que es lo que ha traído aquí la diferencia. Ya tenemos una visión realmente muy detallada de lo que hay en ese ojo. La precisión es muy alta, con lo cual el ESP nos sirve tanto de topógrafo como de profilómetro, que siempre es una ventaja porque tampoco siempre podemos comprarnos todos los dispositivos que nos apetezca para la clínica. Eso sería un poquito la parte igual técnica, es como cuando nos compramos un coche, nos gusta saber un poco los detalles técnicos, pero cuando hablamos del ESP, una parte que probablemente es lo que lo hace más interesante o más apetecible, son los algoritmos que tiene integrados. Esos algoritmos que ahora mismo incluyen más de 40 lentes con muchos laboratorios, nos permite que simplemente elegimos el laboratorio, elegimos qué tipo de lente, qué diámetro, y el algoritmo ya nos da todo lo que nos podría hacer falta para poder diseñar esa lente. Entonces os podéis imaginar una ayuda tan grande junta con vuestra experiencia en este campo está permitiendo hacer unos ajustes maravillosos. Es una plataforma abierta, esto fue estrategia de Eaglet Eye desde el principio. Cualquier laboratorio que quiera trabajar con nosotros intentamos desarrollar esos algoritmos e incluirlos, con lo cual la plataforma sigue creciendo. Y estamos con un foco totalmente 100% en lentes especiales. Es nuestra dedicación, nuestra pasión y seguiremos con ello. Ya para terminar, simplemente, recordaros que os deis cuenta lo que esto puede ayudar en vuestra clínica, porque al hacer el proceso más rápido, al ayudaros con todo el cálculo de ese diseño para esas lentes, pues hace que, muy importante en la época de COVID, hablando hoy de COVID, que tengan que hacer menos visitas el paciente a vuestra clínica y que tenga que haber muchas menos readaptaciones. Y también toda esa ciencia, esos 500.000 de datos y todos esos cálculos de los algoritmos también hacen que esos ajustes sean más precisos, más cómodos. Y en el momento en que se consiguen estos dos pasos, que sea más cómodo y que sea más rápido, pues no cabe duda que el paciente está más contento, hay más probabilidad de que siga usando lentes de contactos y más probabilidad de que siga recomendando tu clínica a más gente. Esta sería un poco la parte de cuál es la ventaja para el paciente, que es el que importa al final del día. Creo que no hace falta deciros más, así que ya para terminar con mi parte, os quería contar un poco este año 2020 que ha sido tan duro de cierta forma. Yo creo que en todos los países del mundo hemos estado confrontados con algo muy nuevo. Y eso ha supuesto que las cosas funcionaban muy diferentes y hemos tenido que reinventarnos, tanto en el trabajo como en casa, con los niños, los colegios, los ancianos, con todo.
Y la verdad es que para Eaglet ha sido un año muy especial, porque llegábamos de febrero con un lanzamiento de un nuevo software, que siempre solemos tener alrededor de la GSLS en Vegas, y empezó el confinamiento y nos dimos cuenta de la dificultad de instalar y de entrenar nuestro dispositivo cuando no podíamos visitar a nuestros clientes. Entonces nos pusimos manos a la obra y desarrollamos un programa online de entrenamiento que está funcionando maravillosamente, algo que no nos habríamos imaginado. Nos está permitiendo un contacto mucho más directo y personal con nuestros usuarios. Claro, tantas horas en casa también, como hormiguitas, nos dio tiempo que ya en mayo trajimos un nuevo lanzamiento del 5.0, que ha sido un avance, la verdad es que astronómico para el dispositivo, porque de repente aumentamos la zona de medición considerablemente y bueno, por lo que vemos ahora con las nuevas mediciones con nuestros usuarios es una gran diferencia y está permitiendo un avance maravilloso con la profilometría del ESP. Y ya en septiembre vinimos extendiendo el 5.0 al 5.0 XT, que ha sido otro avance en este campo de la profilometría. Y ya acabando el año, no os lo perdáis, que estamos ya finalizando y preparándonos para el lanzamiento del OrthoKey, que ya os contaré más el año que viene. Así que ha sido un año duro, no cabe duda, pero muy intenso y para nosotros en Eaglet Eye podemos decir que muy positivo porque se están moviendo muchas cosas en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, obviamente es el país que va más avanzado en esclerales, pero también en Sudamérica mucha fuerza y en Europa poco a poco entrando más y más, así que ha sido un año, por lo menos se puede decir que interesante. Si queréis saber siempre qué pasa, acordaros seguirnos en las redes sociales o contactarnos si queréis saber más cositas. Y yo ahora ya me voy a poner aquí un poquito en la parte de atrás y voy a dejarles a David y a Javier que os sigan contando un montón de cosas más sobre COVID, sobre profilometría y sobre sus experiencias clínicas. Bien, pues yo voy antes de nada, felicitar a Eaglet porque creo que han hecho un gran trabajo este año. Particularmente me encanta el nuevo software 5.0, el haber hecho que con facilidad podamos tener mapas de 2 o 3 milímetros más con cierta facilidad. Eso ha simplificado mucho nuestro trabajo y ha reducido el número de mediciones que tenemos que tomar. Y eso pues lo habéis hecho en un año, como dices tú, Elena, pues para nada fácil, ¿no? Entonces, pues nada, felicidades y gracias por seguir apostando por la formación, aunque sea de momento online, ¿no? Yo os voy a hablar de 3 cosas muy rápidas y en ese sentido ya ha hecho una breve introducción Elena de cómo ha afectado la enfermedad COVID-19, en particular en la adaptación de lentes y en particular en la adaptación de lentes especiales, ¿no? Luego voy a hablar un poco de fiabilidad del SP, porque hay gente que no acaba de estar muy convencida de que el SP reproduzca fielmente la superficie ocular, ¿no? Digamos, el perfil de la superficie ocular. Y después os voy a presentar un par de casos clínicos. Para empezar, pues quería comentaros algo que para mí ha sido un poco curioso, y es que hace un año, cuando todavía había congresos, creo que este fue uno de los últimos que fui, el Congreso de la Academia Americana de Optometría, que fue octubre del 2019, y la sección de lentes de contacto, de la que soy miembro, como bien ha dicho Elena, tiene un simposio dentro de este congreso enorme, tiene un simposio que cada año dedica a un tema que la sección cree de interés, que el comité de la sección cree de interés, y justo en el 2019 dedicaron este simposio de 2 horas a definir las nuevas reglas ISO en cuanto a la práctica de lentes de contacto y a la desinfección de lentes de contacto diagnósticas en gabinete, ¿no? Bueno, la verdad es que me quedé un poco parado porque quizá era algo a lo que yo personalmente no le había dado mucha importancia, así que intentas tener una máxima higiene, desinfección, ¿no? Pero no estaba al tanto de que había una nueva normativa ISO para este propósito, ¿no? Y me llamó un poco la atención, entonces, como os digo, fue un simposio de 2 horas y en el que inicialmente se definió bueno, las lentes de contacto como elementos transmisores de agentes infecciosos potencialmente. Se habló de que había que desechar las lentes de contacto de prueba
después de ciertas enfermedades, o sea, después de utilizarla en presencia de infección activa y después de utilizarlos en pacientes con ciertas enfermedades. Se definieron términos de limpieza, desinfección, esterilización y también se definieron diferentes niveles de desinfección, ¿no? Lo que hizo la Academia Americana y, bueno, diferentes organismos americanos, la Asociación Optométrica Americana, la Asociación de Lentes Fabricantes de Lente de Contacto Gas Permeable, etcétera, fue hacer un position paper sobre este tema y recomendar los protocolos de desinfección en consulta, ¿no? Para las gas permeables, pues nos dicen que hay que sumergirlas durante 3 horas en peróxido de hidrógeno sin neutralizar, dejarlas 3 horitas allí y después simplemente aclararlas con solución salina y guardarlas en seco, ¿no? Para las lentes blandas e híbridas nos dicen que hay que colocarlas en peróxido de hidrógeno durante más de 3 horas, ¿vale? Sin neutralizar, después pasarlo al estuche neutralizador y neutralizarlo durante al menos 6 horas o más, dependiendo de lo que indique el fabricante del peróxido, y después aclararlas con solución salina o con solución única en este caso y guardarlas. Este proceso exigen repetirlo creo que es cada 28 o 30 días para las lentes blandas, ¿no? Bueno, esta es realmente lo que había que hacer y no sé si se le daba mucha importancia o no, pero luego llegó como si fuera una especie de premonición. En marzo apareció todo el tema del COVID-19, ¿no? Entonces, como si tuviera todavía mucha más importancia esta desinfección, ¿no? Hoy a cualquier sitio que vamos han digamos, potenciado los protocolos de desinfección y nosotros no vamos a ser menos, ¿no? En cuanto a las lentes que ponemos en diferentes pacientes, pues tenemos que asegurarnos que estén perfectamente desinfectadas y llevar un control de ese registro de desinfección, ¿no? Ojo, importante esto solo para lentes de prueba reutilizables de consulta, para lentes diagnósticas, porque aquí en España tuvimos una información al principio de la pandemia en la que le decían a los pacientes que hicieran esto. Esto no es para pacientes. Primero porque las lentes de contacto no se han probado que sean un vector de transmisión de la enfermedad COVID-19 en un propio paciente, ¿no? Un paciente que se pone sus lentes de contacto. Una lente que pones en diferentes pacientes es otra cosa, ¿no? Y después que es difícil que un paciente haga esto, que un paciente meta sus lentes de contacto 3 horas, después las neutralice, es realmente difícil, ¿no? Para los pacientes, pues yo, si había alguno que tenía cierta preocupación con el tema de infecciones y tal, a raíz de la aparición de la enfermedad COVID-19, pues sí que si estaban con solución única, pues lo pasabas a peróxido, más que nada para tranquilizar un poco al paciente, ¿no? ¿Y cómo nos afecta, digamos, esta normativa? Sí que nos he comentado, ISO no es una legislación de cada país, sino que es una normativa que pretende definir unos estándares para el uso, el desarrollo y el uso de productos de forma segura, ¿no? Entonces, si nos adherimos a esta normativa, pues vamos a tener un impacto en nuestra consulta en cuanto al tiempo que nos dediquemos a desinfectar estas lentes de contacto, porque es un proceso que requiere realmente tiempo, ¿no? Entonces, en mi caso no lo hago yo, pero he entrenado a una de mis compañeras para que lo haga y desinfecte. Después de que yo haya utilizado las lentes diagnósticas, pues ella las desinfecte. Y la verdad es que no está muy contenta cuando le dejas 8 o 10 lentes por paciente, ¿no? No lo hago especialmente feliz, ¿no? Porque tiene un rato de trabajo. Entonces, bueno, en parte eso, en mi caso, lo suplo con la toma de una topografía escleral, ¿no? Y actualmente os puedo decir que en la mayoría de los casos estoy utilizando una lente diagnóstica por ojo. En el peor de los casos 2, pero en la mayoría de los casos utilizo una lente por ojo. Gracias a la información que obtengo de la topografía escleral y a los First Lens Fit Algorithms que vamos a ver ahora exactamente en qué consisten, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué he reducido el número de pruebas? Porque tengo una ayuda inestimable de este aparato, ¿no? Y que en primer lugar, lo primero que me permite es identificar qué patrón de perfil escleral tengo enfrente de mí, ¿no? O al cual me estoy enfrentando, ¿no? Si es un
una esclera esférica o simétrica, que eso va a pasar muy pocas veces, si es una esclera tórica. Si por el contrario me voy ya a lo que es una esclera bueno, con cierta necesidad de utilizar una lente por cuadrantes, o incluso con una esclera irregular, como es este caso, que tiene una pinguécula bastante elevada y un patrón tórico que empieza ya a ser con mucha diferencia en el meridiano vertical en la parte inferior, ¿no? Bueno, lo que me permite es identificar ese perfil escleral, ¿no? Y saber a qué me estoy enfrentando. Gracias al First Lens Fit Algorithms, que es simplemente una propuesta que el software del dispositivo te hace para iniciar la adaptación de la lente escleral, pues nos propone varias cosas esta herramienta del dispositivo, ¿no? La primera de ellas nos dice más o menos la altura sagital que necesito para ese paciente y ese determinado diseño de lentes de contacto, ¿no? En segundo lugar, nos propone un radio base, porque hay muchos diseños que te permiten, con una altura sagital determinada, te permiten aplanar o cerrar el radio base para incrementar o disminuir la claridad en la periferia media de la córnea, ¿no? Nos va a dar también una propuesta para la áptica o el apoyo de esa lente, ¿no? Y nos va a decir si tenemos que cerrar o abrir un meridiano y cuánto tenemos que cerrar o abrir en cada meridiano, ¿no? Policía. Y por último, también nos va a dar la orientación de esa lente de contacto, es decir, si es una lente tórica, nos va a decir cómo va a rotar el ojo, ¿no? Cómo van a quedar las marcas del meridiano plano de esa lente. Bien, una de las cosas que mucha gente nos comenta es que no sabe si el SP es fiable. Entonces, David os va a dar más datos de fiabilidad y reproducibilidad de las medidas. Yo voy a intentar desde la perspectiva clínica decir si realmente el SP reproduce lo que tenemos, la superficie ocular que tenemos delante o no, ¿no? La superficie ocular que tiene ese paciente o no, ¿no? Hace un momento os he comentado que voy a incluso predecir la orientación de las lentes, perdón, de las marcas de esa lente con áptica tórica, ¿no? Y eso es realmente fiable, ese valor que nos da el ESP, ¿no? Es algo que presenté en un congreso hace unos años y en el que se demuestra una alta correlación entre el meridiano plano aportado por el ESP y la posición de las marcas de la lente en el meridiano plano, ¿no? La posición final de las marcas de la lente, ¿no? Además, con mi compañero Javier Sebastián presentamos también en otro congreso esta otra investigación en la que, bueno, confirmaba esa buena correlación y además observamos que también había cierta rotación, o sea, cierta diferencia entre la posición de las marcas del meridiano plano en la lente de prueba y la posición de las marcas en la lente final prescrita, ¿no? Pero esa diferencia no era estadísticamente significativa con respecto a la diferencia que encontrábamos entre el meridiano plano y la posición final de las marcas en la lente prescrita, ¿no? O sea, que podíamos confiar perfectamente, tanto o más que en la lente de prueba, en el meridiano plano aportado por el SP, ¿no? También observamos una leve correlación negativa en cuanto a mayor toricidad de la lente, menos rotación, menos diferencia entre el meridiano plano y la posición final de las marcas de la lente. Eso sugiere que con más toricidad la lente va a estabilizar mejor. No había correlación entre la rotación y el diámetro y además por encima de toricidades por encima de 200 micras, es decir, la posición de las marcas va a ser lo que nos marca el ESP, ¿no? Tengo que deciros que esto ya hace días que lo presentamos, pero con los diferentes software y las mejoras en los algoritmos de adaptación, he observado que incluso es mejor, ¿no? Esta coincidencia de las marcas, de la orientación de las marcas con el meridiano plano que nos propone el ESP, ¿no? Y en cuanto a la áptica, aquí os presento una adaptación de una lente esférica, una lente de prueba esférica sobre una superficie ocular de un paciente. Y como veis aquí, pues más o menos en la zona temporal, es un ojo derecho, en la zona temporal hay un buen alineamiento, en la zona nasal también, salvando que hay una pinguécula y por eso se levanta un poco en esta zona la lente, ¿no? Pero en la zona superior e inferior encontramos un patrón de blanqueamiento claro, ¿no? Entonces, si
yo os preguntara qué tipo de esclera os planteáis que, que podríamos tener aquí, ¿no? Pensad que es una lente esférica y solo tenemos blanqueamiento arriba y abajo. Bueno, pues cuando tuve acceso a la topografía escleral, pues pude comprobar que esto efectivamente es una esclera contra la regla, ¿no? En el que el meridiano plano es el vertical, ¿no? Y efectivamente se reproducía muy bien la pinguécula y demás, ¿no? Este fue uno de mis primeros pacientes, ¿no? En el que en su día no me atrevía a adaptar una lente escleral porque tenía una pinguécula, tenía un patrón que no me atrevía mucho a enfrentar porque también por aquella época todavía creo que no teníamos ni lentes esclerales tóricas, ¿no? Entonces, cuando tuve acceso al SP, pues sí que pude contrastar esta información y actualmente este paciente es uno de los que ya os he presentado en otros webinars, ya está con lentes esclerales, ¿no? Lo que os quiero, digamos, remarcar aquí es que realmente lo que sospechamos con una lente de contacto, el ESP lo reproduce perfectamente, ¿no? Y a viceversa, ¿no? Este es un paciente que he tenido recientemente, una paciente que venía de bastante lejos y que ya había tenido una experiencia con lentes de contacto esclerales, pero os comentaba que en cierta zona de la conjuntiva, de la esclera, se le clavaba la lente, tenía bastantes molestias, no podía llevarlas. Y también tenía fogging, ¿no? Mucha aparición de detritus en la capa de fluido. Tenía que cada muy poco tiempo quitarse la lente y limpiarla por dentro y cambiar el líquido, ¿no? Entonces, lo primero que hice con esta paciente es hacer una topografía. Bueno, me llamó comentando esto y me preguntó si le podía ayudar. También me envió la información de las lentes que estaba llevando y lo que pude comprobar era que eran lentes completamente esféricas, con áptica simétrica. Entonces, me preguntaba si yo le podía ayudar, ¿no? Realmente hay una relación alta entre los síntomas que tenía, el hecho de que tenga fogging y el hecho de que llevara una lente esférica, ¿no? Con áptica simétrica, ¿no? Entonces, bueno, creía que sí, que podía ayudarle. Lo primero que hice fue tomar una topografía y como veis, nuevamente hay un patrón escleral tórico contra la regla, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos tener aquí si ponemos una lente esférica? Bueno, pues esperamos tener o bien blanqueamiento en la zona superior e inferior, como era el caso anterior, o bien levantamiento de borde en estas dos zonas, en la zona nasal y temporal, ¿no? Pues eso es lo que hicimos, poner una lente esférica de nuestro set de pruebas y efectivamente esta sombra que veis aquí es levantamiento del borde en esa zona y esta sombra que veis aquí es levantamiento de borde en esa zona. Cuando nosotros poníamos fluoresceína en estas lentes, entraba mucha fluoresceína por esas zonas levantadas, ¿no? Y eso era el responsable de la aparición de debris en la capa de fluido, ¿no? Bueno, pues realmente ya no probé más lentes tóricas, o sea, estas eran las lentes esféricas de mi set de prueba, y lo que hice fue pedir unas lentes de contacto ya tóricas para esta paciente y guiándome con los datos que me daba el algoritmo de adaptación de Eaglet-Eye, ¿no? Y como veis, el levantamiento de borde ha completamente desaparecido en esta zona y aquí casi que no hay. La verdad es que es bastante menos que con la lente esférica, pero todavía tengo margen para cerrar ahí un poco, dependiendo si aparece debris o no. He entregado recientemente estas lentes, estoy en proceso de seguimiento y a ver qué me explica, ¿no? Lo que sí totalmente ha mejorado y ha cambiado es la comodidad con respecto a sus lentes de contacto anteriores, ¿no? Una cosa importante es fijaros en el eje plano que nos propone el algoritmo de adaptación y fijaros las marcas de la lente, la posición de las marcas de la lente final, ¿no? De la lente prescrita. 103 nos marca el algoritmo de adaptación y como veis están a eso, a unos 105 grados más o menos. Y el otro ojo también cerca de 90 y están perfectamente a 90. Es importante porque en esta paciente tenía que pedir un cilindro refractivo, tenía que pedir un cilindro en cara anterior y para ello tienes que aportarle al fabricante, al laboratorio, cuál es la posición final de las marcas, ¿no? Eso me hubiera obligado a poner una lente tórica en esa paciente, pero precisamente esta paciente quería utilizar las menos lentes posibles porque es una córnea neuropática, tiene un dolor tremendo y entonces aquí confié totalmente en los grados, en la orientación que me aportaba el software del SP y la verdad es que lo clavó.
Bien, y ahora os voy a proponer para acabar un par de casos clínicos muy rápidos. El primero de ellos es un varón que venía diagnosticado de queratocono. En el ojo izquierdo ya tenía casi un patrón de degeneración marginal pelúcida con la zona más curva muy próxima al limbo inferior, con la zona de máxima elevación próxima al limbo inferior, ¿no? En cualquier caso, nosotros lo que teníamos que hacer era ponerle lente de contacto, da igual que sea un queratocono o una pelúcida. Es un paciente que adapté como hace 4 años y lo adapté con lentes de contacto rígidas, con relativamente buen resultado en el derecho. Eso que veis ahí es una burbuja que había entrado accidentalmente y que normalmente no está presente. Y bueno, con una adaptación pues, bueno, aceptable desde el punto de vista fisiológico, de que no había excesivas tinciones, ¿no? Pero una adaptación muy complicada porque estábamos ya en curvas de 5 y pico milímetros, con un gran levantamiento en la parte inferior, ¿no? Entonces la lente a veces incluso parecía que iba a saltar. Bueno, las ha llevado durante 4 años y le propuse recientemente adaptar lentes esclerales. Hasta hace poco no me había atrevido, pero sí que lo necesitaba porque es un paciente que trabaja en la construcción y siempre las molestias y el polvo es mucho más molesto cuando se llevan lentes de contacto gas permeable corneales, ¿no? Y la verdad es que no me había atrevido porque fijaros el perfil escleral que tenía, ¿no? Bueno, una esclera muy tórica, ¿no? En este caso con la regla, con una pinguécula bastante bien pronunciada en la zona nasal, este es el ojo derecho, ¿no? Y bueno, me propuse adaptarlo porque tenía bastante información aportada por el SP, pero fijaros, para este tipo de escleras tan tóricas y que la toricidad empieza cerca del limbo corneoescleral, suelo elegir un diseño que combina toricidad en la parte del limbo y también en la parte de la áptica, en la zona de apoyo, ¿no? Reparte un poco la toricidad en esas dos zonas, ¿no? Y me propone adaptar una lente de 250 más unos 30, 60 micras aquí, pues prácticamente casi de 300 micras de toricidad, ¿no? Es una toricidad alta y que a lo mejor no me hubiera atrevido a hacerlo de entrada sin tener esta información, ¿no? Y en el ojo izquierdo pues teníamos una situación similar, ¿no? Una esclera muy tórica, con una pinguécula también en la zona nasal. Y la verdad es que el resultado pues, ha sido bastante bueno, ¿no? Una lente bastante bien alineada y centrada, porque yo esperaba que al ser mucho más profunda la parte inferior, las lentes iban a descentrar inferiormente, pero no, la verdad es que la lente queda bastante centrada, con un buen alineamiento. Hemos hecho una microbóveda para salvar la pinguécula, tanto en un ojo como en el otro. Importante que la microbóveda queda muy bien alineada con la pinguécula, queda en la zona donde está. Para esto también hay que dar la orientación del meridiano plano o cómo quedará la lente en el ojo. Y sí que es cierto que las entregué hace cuestión de un mes y medio o así, estoy rehaciendo la microbóveda, la hago un poco más grande y más elevada porque aún hay cierto blanqueamiento. Y en el ojo izquierdo también la hago, si veis, estos son los puntos que limitan la microbóveda, la hago un poquitín más grande y también más elevada porque todavía tenía blanqueamiento y enrojecimiento cuando se quitaba la lente de contacto, ¿no? Pero aparte de eso, el apoyo en la áptica, a pesar de ser un perfil escleral complejo, pues en general es bastante bueno y está llevando las lentes perfectamente bien, salvo por un enrojecimiento que aparece en la zona de la pinguécula y que lo vamos a corregir. Fijaos también la orientación del meridiano plano en el ojo derecho a 165 grados y en el ojo izquierdo a 15 grados y fijaros la posición de las marcas, 165 y aproximadamente 15, ¿no? Y también confío en eso para diseñar la microbóveda y para dar la orientación de la microbóveda, ¿no? Bien, el segundo caso que os quiero proponer que os quiero presentar es una adaptación de lentes de contacto blandas para una corrección de miopía de una dioptría y astigmatismo de 1,25 o algo así, no recuerdo muy bien, pero una refracción baja. Paciente de 17 años que acude a nuestra consulta para hacer una revisión y de paso nos comenta que ya lleva lentes de contacto, pero que no le están resultando muy cómodas, ¿no? Que desde el primer momento, o casi desde los 10 minutos después de la inserción, le molestan bastante, especialmente la lente derecha, ¿no?
Bien, pues cuando no las traía ese día, pero le dije, oye, trátelas y esta es la adaptación de esa lente, ¿no? Una lente completamente descentrada, temporal inferior, ¿vale? Y una lente que se mueve poco y con un push-up bastante cerrado, o sea, con poco movimiento, incluso empujándola bien con el párpado inferior, ¿no? Bueno, cuando intentamos adivinar o investigar por qué pasa eso, la topografía corneal nos reveló unas Ks bastante normales. Sí que el diámetro corneal era un poco más pequeño de lo normal y la excentricidad, pues bueno, algo por encima de la norma, pero no mucho, ¿no? Tengo que decir que mi topógrafo corneal tiene cierta tendencia a infraestimar el diámetro corneal. Bueno, hay ciertos topógrafos que lo sobreestiman y otros que lo infraestiman. Yo sé que el mío corneal lo infraestima. Entonces, bueno, pues tampoco había mucha explicación, ¿no?, de por qué esa lente no estaba centrando bien. Y tomamos una topografía corneal y fijaros cuál sorpresa. Ya sabemos que la esclera es también más irregular en ectasias corneales que en ojos sanos. Eso es algo que David nos ha demostrado. Pero es que además este es un ojo completamente sano y fijaros qué esclera tan irregular. Es un patrón muy tórico, contra la regla, y además de ser tórico contra la regla, la parte temporal es mucho más profunda que la nasal, ¿no? Hay una diferencia entre la ságita nasal y temporal de 200 micras en el derecho y 250 micras en el izquierdo, ¿no? Y con una toricidad, una diferencia de altura sagital entre meridianos principales de unas 400 micras en cada ojo, ¿no? Algo que vaya telita para un ojo normal, ¿no? Para un ojo que no patológico, ¿no? O con una refracción de cierta miopía y cierto astigmatismo, ¿no? Importante también que apenas había astigmatismo corneal, o sea, que de astigmatismo corneal, la topografía corneal revelaba 0,50 de astigmatismo corneal, ¿no? El diámetro corneal que nos daba el SP es 11,70, lo cual ya se aproxima mucho a los valores normales de diámetro corneal, que están en torno a 11,8, ¿no? Y aquí me planteaba si realmente las lentes estándar todavía podían ser una opción para esta paciente, ¿no? Entonces me fui a mirar también los datos de altura sagital, porque a veces no solo depende de la queratometría, el diámetro y la excentricidad, pues, digamos, este valor, esta transición de la córnea hacia la esclera, este ángulo corneoescleral puede ser variable entre pacientes y eso puede hacer que la altura sagital sea muy diferente, ¿no? En este caso, la altura sagital media de este paciente era unos 3.600 micras, lo cual, bueno, tampoco está muy alejado de lo que es la altura sagital normal, ¿no? O que más frecuente nos vamos a encontrar. Sí que es verdad que tenemos un valor de 3.900 y otro casi 3.900 y otro de 3.400, ¿no? Y eso hace que la ságita media esté en torno a 3.600, ¿no? Pero bueno, esta diferencia de ságitas que yo pensaba que era algo que tampoco no iba a poder solucionar con lentes customizadas o a medidas, ¿no? Y entonces me planteaba todavía si las lentes estándar podían seguir siendo una opción para esta paciente, ¿no? Y también me lo planteaba porque la paciente no estaba muy dispuesta a hacer el salto económico que supone ir hacia una lente customizada, ¿no? Entonces, pues dije, oye, vamos a darle otra oportunidad a las lentes estándar y fui probando hasta que encontré una. Y fijaros, la lente que encontré fue esta de aquí, que centraba mucho mejor y con parámetros muy cercanos a los que ella ya llevaba, ¿no? Entonces, el comportamiento es completamente diferente, de entrada al centrado ya es mucho mejor y el movimiento también es mejor, tanto en un ojo como en el otro, y el push-up también es mucho más normal, ¿no? Bueno, esta paciente ha dado un salto en comodidad increíble, a pesar de que llevaba sus lentes de contacto, las llevaba a la fuerza y hubiera sido claramente una paciente que hubiera abandonado el porte de lentes de contacto, ¿no? Bueno, el otro día creo que vino a recogerlas y tal y al preguntarle qué tal, pues me ha dicho que había un salto increíble en cuanto a comodidad con lentes de contacto y que las llevaba mucho más a gusto, ¿no? Bueno, un poco de discusión de, bueno, ¿por qué pasa esto, no? ¿Cómo puede ser que una lente casi con los mismos parámetros que otra, pues se comporte de manera tan diferente, ¿no? Pues bueno, en principio, nosotros tenemos información del radio base que, digamos, es la curvatura de la zona óptica de la lente
y tenemos información del diámetro total de la lente, pero hay una serie de curvas periféricas de las que no sabemos nada, ¿vale? Y es realmente relevante el comportamiento de la lente en función de si eso es una monocurva, una bicurva, una tricurva o es un diseño esférico, ¿no? Puede variar bastante el comportamiento de la lente de contacto. Además, esta zona periférica puede hacer que la lente de contacto tenga una ságita diferente de otra, a pesar de que tenga el mismo radio base y el mismo diámetro, ¿no? El papel de la ságita de las lentes de contacto, bien, en las lentes customizadas o a medida, está muy bien definido y además estos valores de ságita de esa lente en particular están aportados por el laboratorio, ¿no? Para tal radio base y tal diámetro tenemos esta lente tiene esta altura sagital, ¿no? Y eso es cierto, el laboratorio no tiene problemas, al menos con uno de los laboratorios que trabajamos aquí en España, pues no tienen problema en darte los valores de ságita de sus lentes, ¿no? Pero eso no sucede así con las lentes estándar, ¿no? Son valores que el fabricante o los laboratorios no nos dan y que sí que es cierto que hay publicaciones en las que se han medido. La medida de esa ságita de esa lente es un reto. Primero porque sé con certeza que las lentes positivas son una pesadilla para medir, les cuesta un montón. Y también sabemos que las lentes se miden fuera del ojo, ¿vale? In vitro, pero in vivo, en el ojo, tienen perdón, in vivo, pero no in vitro, pero en el ojo, digamos, a la temperatura ocular hay cierto cambio de parámetros, ¿no? Esa lente de contacto va a cambiar el diámetro y va a cambiar su altura sagital levemente, pero va a cambiar, ¿no? Y también hay otro factor que es necesario tener en cuenta, es que no podemos comparar una lente de 14,2 de diámetro con una lente de 14. ¿Por qué? Evidentemente la lente de 14,2 puede tener una ságita más alta, pero porque también tiene una cuerda más alta, ¿no? Entonces se va a apoyar, digamos, más lejos, ¿no? Esa lente, y no necesariamente se va a comportar como si esa lente fuera más alta, ¿no? Entonces es necesario recalcular todas las ságitas a 14 milímetros. Y eso es algo en lo que Reinier Stortelder de Servicios Profesionales de Iglet está trabajando bastante, ¿no? Y que va a publicar en breve. Y por último, la relación entre la ságita ocular y la ságita de la lente de contacto, o sea, cuál tiene que ser la altura de la lente en función de la altura sagital ocular. Bueno, eso está bastante bien definido en lentes customizadas o medida y el laboratorio ya nos propone una diferencia de ságita o un delta SAC para las lentes que ellos fabrican, ¿no? Pero en las lentes estándar todavía no hay evidencia, no hay nada publicado en cuanto a cuál debe ser la diferencia de altura sagital entre la lente y el ojo, ¿no? Y nada más, pues hasta aquí mi intervención. Sí quería recalcaros que, por supuesto, en el caso de las lentes esclerales, el SP va a reducir el número de lentes diagnósticas utilizadas, te va a ayudar a enfrentarte a los casos más complejos y hacer cambios y hacer, digamos, a pedir lentes de manera con confianza, ¿no? Sabiendo que eso es lo que hay, ¿no? Y por supuesto, ahí el factor económico, vas a necesitar ponerme los lentes o hacer menos cambios, ¿no? Yo lo comparo un poco bueno, intentar conducir un coche por una carretera con los ojos cerrados, intentar mantenerte en la carretera gracias a las bandas sonoras que hay a ambos lados de la carretera, ¿no? Oye, pues si la carretera es recta, seguramente no tengas mucho problema, pero cuando vienen curvas, como mínimo la conducción va a ser errática y lenta y seguramente te vas a salir de la carretera, ¿no? Entonces el SP lo primero que hace es enseñarte la carretera, es como si abres los ojos, ¿no? Y los algoritmos de adaptación y los algoritmos guiados por imagen es como si encendieras el GPS de tu coche, ¿no? Yo sé que hace muchos años cuando aparecieron los GPS éramos reticentes porque a veces se equivocaban o nosotros no sabíamos interpretarlos bien, nosotros no lo entendíamos bien, ¿no? Pero hoy todo el mundo, cuando va a un sitio que no conoce, enciende su GPS y se deja hacer, ¿no? Y en la mayoría de los casos nos va a llevar perfectamente, exceptuando de cuando hay alguna obra o algún imprevisto, ¿no? Por lo tanto, es súper útil, ¿no? Y en la adaptación de lentes hidrofílicas, pues nos va a ayudar a adaptar ese ojo adaptable o no adaptable con lo estándar, ¿no? Y, por supuesto, nos va a permitir adaptar por ságita con lentes customizadas de momento, ¿no? Yo no me atrevo a utilizar el concepto de ságita en las lentes estándar todavía. Y nada más, hasta aquí lo mío.
voy a dar paso Pues a David. Salgo per- de... perfecto. Vale, Y nada, pues David, si no estás de acuerdo con algo de lo que haya dicho, no, que va, todo tuyo. en absoluto, 100% de acuerdo. Además, me han gustado muchísimo los casos y bueno, es, es un poco, has demostrado las aplicaciones reales que puede tener en la práctica clínica este tipo de instrumentación. Bueno, pues vamos a continuar un poco, muchas gracias Javi, con lo que ha comentado Javi, eh, no solamente hablando del impacto del COVID, que además en mi caso os voy a dar cifras y además hoy os voy a dar dos primicias. Un artículo que ha salido publicado hoy sobre el impacto del COVID que hicimos en la prescripción de lentes de contacto, ¿vale? Que ha salido el Contact Lens and Anterior Eye, y luego otra primicia, pero esta sale el lunes publicado, ¿vale? Sobre la repetibilidad del ESP. Así que vamos a ir paso a paso y un poco que veamos cómo ha podido impactar esta enfermedad. Pero también es importante, vamos a ello, primero hacer una reflexión profunda sobre el impacto del COVID en el mundo de las lentes de contacto, hablar, aunque yo creo que Javi os ha dado muy buenas ideas, si nos permite les obtener medidas precisas y así reducir el número de trials, el número de pruebas en la adaptación de lentes de contacto. Y luego os voy a hablar de la gran, vamos a decir, actividad investigadora que ha habido en estos últimos 5 meses con el ESP. Hay muchísimas publicaciones y parece que esta instrumentación va convirtiéndose en un estándar bastante definido y vais a ver un poco todo lo que se está haciendo, ya no solamente lo que hace nuestro grupo de investigación o lo que hace Javi, sino que veáis un poco lo que están haciendo otros profesionales, que también os gustará, ¿vale? Bueno, quería comentaros algo sobre el COVID-19, por qué nos está impactando tanto y qué es lo que está sucediendo. Y una de las cosas que ha dicho Javi que me preocupa es esa tendencia que hubo a dramatizar excesivamente en el tema de las lentes de contacto, incluso creando un pánico innecesario en los usuarios de lentes de contacto, ¿vale? Fijaros, el coronavirus sabéis que es una enfermedad infecciosa producido por ese virus, que es el SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019, aunque sabéis que por lo que se está viendo actualmente, hoy se ha podido, no sé si lo habéis visto, las noticias, que parece que el primer caso en España fue la primera semana de enero. Es decir, con lo cual no es verdad que en diciembre se detectara el primer caso en China. Tuvo que detectarse muchísimos meses antes, ¿vale? Pero bueno, en principio, eso son cosas que van saliendo poco a poco. Ha afectado a más de 100 territorios, fue declarado pandemia por la OMS en 11 de marzo del 2020 y sabéis que tiene unos síntomas similares a la gripe. Eso es lo que genera, digamos, el clima de confusión. Sabéis que tenemos fiebre, tos seca, disnea, mialgia y sobre todo la fatiga, el cansancio. En los casos graves ya sabéis que puede llegar a producir neumonía, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede llegar a un cuadro de sepsis, incluso al fallecimiento. La tasa de mortalidad, según la OMS, actualmente está cerca del 3,75%. No existe un tratamiento específico, como lo sabéis, más que aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales, aunque parece ser que ya hay varios fármacos que se está viendo que pueden ayudar, sobre todo ahora se está trabajando mucho con plasma de enfermos que han pasado la enfermedad, se está trabajando con corticoides y con otro tipo de sustancias, ¿vale? Y los síntomas suelen aparecer entre los 2 y los 14 días después de la exposición al virus, con un promedio de 5 días aproximadamente. De ahí que se realice esas cuarentenas preventivas que todos posiblemente habíais sufrido, ¿vale? Bien, lo que sí que os quiero decir es que una de las cosas o de los principales síntomas que va a tener, y que es una cosa de las que también tenemos que avisar a nuestros pacientes usuarios de lentes de contacto, es el tema de la fiebre. La fiebre suele estar presente prácticamente en todos los pacientes que sufren esta condición, ¿vale? Está claro que está la tos seca, la producción de esputo, la fatiga
un dolor de, vamos a decir, de musculatura bastante importante, incluso a veces afecta a nivel gastrointestinal y la dificultad respiratoria. Ahora, vamos a lo que nos interesa. ¿Es verdad que afecta tanto al ojo, que produce tanto daño, que estamos en una situación que nos debe preocupar? Pues fijaros, potencialmente sí que se pueden producir alteraciones oculares asociadas al COVID, pero normalmente son leves y suelen estar asociados a casos severos, ¿vale? O cuando ya se ha producido un desarrollo de la enfermedad importante. Se habla de tasas de un 0,8% de los pacientes y normalmente cursan, como veis ahí, con hiperemia conjuntival, quemosis, epífora, secreciones incrementadas, ese cuadro de conjuntivitis folicular muy clavada, bastante marcada, y luego se han descrito casos de neuritis ópticas y problemas en retina en casos especialmente severos. ¿De acuerdo? Además, se ha podido ver que aquí tenéis una de las primeras publicaciones que se hizo de lo que sucedió en la provincia de Hubei, en China, en la que podéis ver cómo casi todos los pacientes que desarrollaron, fijaros, de todos los que analizaron en este hospital, solo 12 desarrollaron problemas oculares. Y fijaros que todos o estaban en estado crítico, moderado o severo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y además no siempre las manifestaciones oculares eran severas, muchas veces eran manifestaciones oculares relativamente pequeñas. Entonces, para que quede claro, y además esto ya está más que demostrado, y por favor, no le demos más vueltas. Las rutas de transmisión del COVID están claras. Ya sabéis que están las gotas asociadas a la respiración, hablar, toser, estornudar y las famosas microgotas de Fluch que vamos mandando cada vez que hablamos o dirigimos. Evidentemente puede producirse por un contacto directo a nivel directamente de toque de piel a nivel corporal con cualquier persona infectada, y el contacto indirecto, que es lo que a vosotros nos preocupa, principalmente se produce por los aerosoles, ¿vale? Y eso es una de las cosas que más ha costado reconocer, porque se entiende que eso es algo que no se puede controlar y que es algo que va a causar mucho pánico, ¿vale? Porque si son gotas que se quedan en suspensión en el ambiente y el virus consigue estar varias horas vivo en suspensión, pues produce un cierto miedo. Bueno, pero por eso se recomienda estar en espacios ventilados y por lo tanto que esto no se produzca tan a menudo. Luego, las superficies contaminadas por fluidos corporales. Se ha visto que incluso los plásticos pueden llegar a mantener el virus vivo varios días, perdón. ¿De acuerdo? Y ahora, esto es lo que yo quería. El riesgo de transmisión por fluidos oculares se ha visto que es muy bajo. De hecho, se ha visto que puede haber presencia en mucosa ocular en un 10% únicamente de los casos de COVID. Y que esté presente no significa que contagie, que quede muy claro. Hasta la fecha, y eso sí que quiero insistir, y además aquí tenéis algunos de los estudios, publicado en la revista Ophthalmology, en el que se demuestra que pueden aislarse el virus en lágrima, pero eso no significa que sea contagioso, ¿vale? Y solamente se consigue aislar en algunos casos muy específicos. Fijaros que ya esta publicación de Lyndon Jones ya nos dijo, y además sigue pasando igual, que hasta el día de hoy no existe ningún estudio que haya demostrado que se produzca un contagio por llevar lentes de contacto. A día de hoy nadie ha reportado esa situación posible. Por lo tanto, tenemos que estar bastante en ese sentido, actuar con precaución, porque evidentemente no deja de ser una pandemia, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado como profesionales sanitarios, pero no caer en la histeria de atacar o decir que las lentes de contacto no se pueden utilizar, ¿vale? Muchas veces se habla de que nos podemos contactar, estas son algunas de las controversias, dice, que el virus puede estar en la lágrima, ya lo hemos comentado. Otra cosa, el contacto manual por la manipulación de las lentes de contacto, pero vamos a ver, si el que las manipulo soy yo y me la pongo yo a mí mismo, es que me da igual, es decir, no me voy a contagiar yo a mí mismo, ¿vale? Cuando nosotros lo hacemos de un profesional a un paciente, llevamos guantes y nuestra mascarilla. Por lo tanto, vamos a prevenir el que se produzca ese contagio. Por lo tanto, eso totalmente olvidado. La posibilidad de contacto aéreo, conjuntiva, pacientes infectados se ha descartado. Ya se ha visto que no es
una vía que pueda suceder, ¿vale? Excepto en los casos más severos. De ahí que es cierto que profesionales que trabajan en urgencias o que trabajan en áreas con pacientes infectados lleven sus gafas de protección, ¿vale? Eso es importante. Evidentemente, todo esto no es problema si se siguen las normas de higiene, si se escoge un lugar seguro y desinfectado para poner y quitar las lentes de contacto, incluso si vemos necesario aumentar el reemplazo de las lentes, lo podemos hacer, y si evitamos el uso en casos de riesgo, ¿vale? Muy importante, bueno, ya sabéis, en cuanto a los consejos de desinfección no me voy a meter mucho porque ya os habrán explicado sobre cómo utilizar los desinfectantes alcohólicos en vuestra consulta de contactología. Acordaros de la limpieza de manos, evitar tocar ojos, nariz y boca mientras estamos trabajando con el paciente, ¿vale? Y vamos, en principio, trabajar con guantes es bastante, en este caso, recomendable. En principio, lo ha comentado muy bien Javi, el tema de la normativa ISO. El sumergir las lentes de contacto, por ejemplo, esclerales o rígidas, de caja de prueba en peróxido de hidrógeno al 3% sin neutralizar un mínimo de horas, un mínimo de 3 horas, quiero decir, se ha visto, sobre todo con el peróxido de hidrógeno, igual que con el hipoclorito sódico, también podemos utilizar hipoclorito sódico, se ha visto que es capaz de matar no a este virus, sino incluso a la cantamoeba. Es decir, incluso protozoos. Por lo tanto, va a ser muy difícil que podamos contagiar mediante esa vía. Sí que es cierto, como comentaba Javi y yo, mucha gente dice, es que ahora tenemos que hacer más cosas. Yo no creo que tengamos que hacer más cosas. Yo creo que es que esto lo teníamos que haber hecho siempre, ¿vale? Lo que pasa es que nos hemos relajado, ¿vale? Yo recuerdo en su época cuando a mí me daban clase, sobre todo con las normas de higiene, eran muy, muy estrictos mis profesores. Quiero decir, realmente es que nos hemos relajado y debemos de tener en cuenta que estamos trabajando con mucosas y por lo tanto simplemente esto yo creo que nos ha venido bien. Yo creo que lo que nos ha hecho es que la contactología se vuelva todavía más contactología y todavía más premium, si cabe. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Además de que esto ha desarrollado, como luego veréis, que la gente acuda mucho más a sus revisiones por lente de contacto, lo cual deberíamos de aprovechar para, digamos, remontar y hacer que la contactología adquiera el puesto que toca. Fijaros, este es el estudio que ha salido ahora. Es un cuestionario online anónimo que desarrollamos con la Universidad de Aston, con 58 ítems que distribuimos del 30 de abril al 10 de mayo mediante Qualmetrics en España y Reino Unido, ¿vale? Aquí os voy a enseñar los resultados de España, ¿vale? Lo que queríamos valorar es cómo se sentía la gente con sus lentes de contacto mientras estaba encerrada en casa durante el confinamiento, durante el lockdown. El cuestionario exploró las características demográficas, los cambios en el uso de lentes de contacto, la higiene y cumplimiento y por qué estaban preocupados con las lentes de contacto los usuarios, qué es lo que tanto les asustaba o qué es lo que les preocupaba. ¿De acuerdo? Fijaros que nos contestaron 260 personas en total, el 75% mujeres, hay que reconocer que las mujeres fueron mucho más activas a la hora de responder, y un 3/4 de los participantes reportaron estar aislados o con riguroso distanciamiento social, pero un 25% nos reconocieron que no estaban cumpliendo con el confinamiento, ¿vale? Y que no seguían las normas que se habían establecido. Es curioso, ¿vamos? Simplemente me llamó mucho la atención. El 67% de los participantes reportaron el uso de lentes de contacto durante la pandemia. Es decir, la gente sí que siguió utilizando las lentes. El único problema es que sí que hubo, como podéis ver, cerca de un 30%, un poquito más de un 30% de los pacientes que dejaron de usar sus lentes de contacto durante esta etapa COVID. Y eso sí que me preocupa porque no es algo que deberíamos de permitir, ¿de acuerdo? El cumplimiento, muy importante, es que el 97% de las personas se lavaban las manos antes de ponerse y quitarse las lentes. Pero vuelvo a repetir, hay un 3% de las personas que no se lavan las manos. Es que a mí me preocupa, aunque sea un porcentaje pequeño, es que hay gente que además reconocía, ponía nunca, never, es decir, nunca me lavo las manos. Entonces me preocupa porque realmente es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Solo el 44% de los usuarios en España, porque en el Reino Unido fue diferente,
cumplían la regla de los 20 segundos a la hora de lavarse las manos y solo un 48% usaba, y el 48% usaban una toalla compartida en la que se secaban muchísima gente a la vez las manos, ¿vale? Una vez que se ponían las lentes de contacto. Por lo tanto, es importante seguir recalcando los hábitos de uso, puesto que la pandemia ha cambiado cosas, pero seguimos viendo muchísimas deficiencias. Hubieron más usuarios de la gente que usaba peróxido de hidrógeno como sistema de mantenimiento, parece que estaba más sensibilizada y en este caso cambiaba el estuche al mes, pero solo el 64%. Es que en el grupo que usaba solución multiuso, solo el 49% cambia el estuche. Es que me parece preocupante. Y eso que estamos en pandemia. Quiero decir, que realmente yo pensaba que la gente iba a estar como más sensibilizada. El 24% usaba las lentes de contacto también mientras se duchaban y un 17% de los pacientes, algo que nos sorprendió, no iban a dejar de usar las lentes de contacto aunque tuvieran la gripe, tos o sintieran que tuviera mucha fiebre porque no les daba la gana. Vamos, no la iban a dejar de utilizar. ¿Vale? Pues estas son las cosas en las que tenemos que educar a las personas, ¿vale? Porque esto es importante para que no se produzcan problemas a la larga con el uso de las lentes de contacto. Vamos a ir al tema de la precisión. Luego, de todas formas, contestamos todas las preguntas que queráis, porque de esto supongo que tendréis muchas preguntas. Hay muchos más aspectos en el cuestionario que además os interesarán. Por ejemplo, nos llamó la atención que en España contestó muchísima más gente de usuario de lentes especiales, mientras que en Reino Unido apenas hubo ningún caso. En el Reino Unido son más usuarios de lente descartable o de lente desechable, ¿vale? En cambio, aquí en España sí que nos llamó la atención que, por ejemplo, hubieron muchos usuarios de Ortho-K que no dejaron de utilizar la Ortho-K, ¿vale? Durante el tratamiento, durante el confinamiento. Entonces, ¿nos permite eso obtener medidas precisas y así evitar el número de pruebas? Pues fijaros, este es el artículo que va a salir publicado el lunes, que hemos hecho aquí en el equipo de Alicante, en el que hemos medido, hemos realizado, porque eso es una de las cosas que siempre a mí personalmente me han criticado, es que si tú mides con el ESP, pero David, tú no sabes si lo que estás midiendo está bien. Si tomaras 3 medidas repetidas, verías que con la fluoresceína, con todo eso, la medida cambia. Pues fijaros lo que hicimos. No solamente tomamos 3 medidas, sino que las tomamos consecutivas, quiere decir, ni siquiera le volvimos a poner fluoresceína, ¿vale? Queríamos comprobar que simplemente tomando 3 medidas consecutivas en un espacio de tiempo limitado, ¿vale? Pero un espacio de tiempo, las medidas que se obtenían seguían siendo repetibles, ¿vale? Para que la gente no ponga en duda más ese concepto. Fijaros, aquí tenéis un poco la distribución de la muestra. Fueron en total, si no me equivoco, 35 ojos de 35 pacientes. Cogimos un ojo por paciente, ¿vale? Y ahí tenéis, bueno, aquí tenéis un poco todas las descripción de los datos. Fueron siempre pacientes sanos de nuestra clínica optométrica en la Universidad de Alicante, sin ningún tipo de problema, y lo que hicimos fue las medidas con el ESP. Y aquí podéis ver cuál es no sé si conocéis el concepto de desviación intrasesión, es decir, hacemos la desviación estándar de las 3 medidas repetidas. Pues fijaros que obtuvimos esos valores y además tenemos unos coeficientes de correlación, bueno, un coeficiente de variación. Fijaros, las medidas nunca variaron más del 5,7%, para ninguno de los parámetros, y ahí abajo tenemos también los coeficientes de correlación intraclase. Era especialmente curioso que la consistencia de las medidas repetidas en lo que respecta al diámetro limbar, la curva de mejor ajuste, vamos a decir corneal, y el radio corneal medio, eran excelentes, eran máximas, ¿vale? La consistencia era algo más moderada en las curvas de ajuste limbar y externa y en el radio escleral, pero pensar que en este caso se utilizan promedios de las áreas analizadas y no siempre todos los pacientes conseguimos obtener la máxima área. Pero esto era lo que llamaba la atención, que además los revisores nos han insistido si era verdad, si tal. ¿Veis la repetibilidad de las medidas de Sagitta? Son perfectas. Realmente en las medidas sagitales los coeficientes de variación no pasan más allá del 3%. Es decir, es una variabilidad mínima, que vamos, mucho parecida a la que cualquier topógrafo para medir
radios de curvatura. Es decir, realmente estamos hablando de una consistencia excelente con unos coeficientes de correlación interclase para la mayoría de las medidas sagitales sobre 0,8, que es una consistencia muy buena. Por lo tanto, en principio queda claro, y aquí lo cogimos para 4 cuerdas diferentes, que fueron 11, 12, 13 y 14. Tenemos más datos a más medidas, pero estamos en ellos analizándolos, pero como podéis ver, sí que proporciona medidas de sagitas consistentes, sí que proporciona medidas de curvatura consistentes. Por lo tanto, por favor, no dudemos más de eso ya. Es decir, pasemos a otra fase ya. Vamos a ver ahora el aparato qué otras cosas puede hacer, ¿vale? Que ahí sí que podemos discutir, pero esto ya no lo discutamos más, porque ya está claro, ¿vale? Proporciona medidas excelentes en cuanto a consistencia de sagita. Pero es que además, para que no nos dijeran, lo que hicimos es intentar buscar si existía correlación entre la desviación estándar de las medidas repetidas y la propia magnitud de la medida, para ver si pacientes con más sagita pues producían más error. Podría ser, ¿no? Y obtuvimos que eso no era así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se producía ese efecto. Sí que había algo de correlación, y en este caso sí que subimos entre la simetría nasal temporal. En este caso sí que parecía que a medida que teníamos mayor asimetría, muchísima más asimetría, había algo más de variabilidad en las medidas, pero siempre dentro de límites clínicamente aceptables. Por lo tanto, es, como veis, un trabajo bastante honesto en el que decimos exactamente todo lo que hay. Además, para que no nos pusieran pegas, vais a ver que hay muchas tablas, porque como nos dudaban mucho de los datos, os damos todos los datos, los tenéis todos publicados, los podéis ver uno por uno, no tenemos nada que ocultar. Entonces veréis que hay muchísimas tablas en el paper, ¿vale? Para que quede todo claro y quede todo reflejado, no hay nada que ocultar. Las medidas son repetibles. Vale, pues vamos a otra cosa ya y esto ya lo dejamos, ¿vale? No veamos, no vamos a verlo. Ahora, ¿las medidas son comparables a las que proporciona otros sistemas, como en este caso el CSP Pentacam? Esa es otra pregunta que también nos han hecho. Pues también lo hemos valorado, ¿vale? Y en este caso, como veréis, hemos podido incluir 40 ojos. Aquí hemos utilizado una muestra un poquito mayor en el que hemos hecho la medida con el sistema ES y con el sistema CSP Pentacam. Y aquí tenéis las diferencias que se obtienen con ambos sistemas. Si os fijáis, cuando hablamos de alturas sagitales, de las medidas sagitales, veis que hay diferencias estadísticamente significativas. En este caso lo hicimos para varias cuerdas, pero he mostrado pues, 13 y 15 como referencia. Si fijáis, lo que observamos que tanto en la sagita nasal como en la temporal, estamos hablando de diferencias no solamente estadísticamente significativas, sino que en muchos casos superan las 300 micras, ¿vale? Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y siempre esa medida va a lo que sucede es que el sistema Pentacam obtiene una altura sagital mayor que el ESP. Esto, ¿en qué se representaría si lo aplicáramos a la adaptación de lentes de contacto? Esto afectaría a que cuando nosotros pusiéramos una lente adaptada con CSP, pues nos daría un volt mucho más grande, ¿no? de lo que sucedería. ¿Eso lo hemos probado? Sí. De hecho, veréis que preparé una charla al respecto que en ese caso, si se quisiera adaptar con CSP, habría que aplicar un factor de corrección a las medidas, ¿de acuerdo? Pero es importante que eso lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Que hay una tendencia a la sobreestimación. Lo mismo, bueno, luego en cuanto a los radios corneales hay unas diferencias significativas, igual con el radio escleral, pero porque yo creo que las curvas o los algoritmos matemáticos que se utilizan son completamente diferentes. Aquí no creo que sea un problema de medidas, sino de reconstrucción matemática de la superficie. ¿De acuerdo? Y si hacemos un análisis de Bland-Altman, como podéis ver, las diferencias son no solamente clínicamente relevantes, sino son inaceptables. De hecho, hablamos de promedios de 190, 200 micras, dependiendo de la altura de la cuerda, porque incluso para cuerdas más grandes se observa que la diferencia se incrementa más. En cuanto a otros estudios que se han hecho, ¿vale? Este es un estudio que estamos terminando, ahí solo teníamos 25 pacientes, ahora tenemos cerca de 50, en el que hemos intentado ver si existe una correlación entre la longitud axial del ojo
y las medidas del ESP. Y lo que pudimos ver es que, entre otros parámetros, que no voy a meterme, vale mucho porque esto lo estamos ahora trabajando bastante, pero hay unas correlaciones muy significativas, además de con los radios, también con las alturas sagitales. De hecho, en algunos parámetros, como por ejemplo la diferencia entre ságita nasal y temporal, a medida que aumentaba la cuerda de análisis, incluso nos íbamos a 15 o 16, obteníamos unas correlaciones muy marcadas. De manera que a mayor diferencia sagital temporal, como veis, menor es la longitud axial. Y esto dirá, pero esto va en contra de lo que decíais hace tiempo, ¿no? No decíais, como ha dicho Javi, además me ha gustado el caso que ha mostrado, que claro, los pacientes pues, con queratocono, con tal, son los que más asimetría muestran y por lo tanto además son los que suelen tener errores refractivos más grandes. Sí, pero eso son córneas patológicas. Aquí estamos hablando de córneas normales. Y estos resultados cuadran con otros que se acaban de presentar por otros autores, lo cual me ha encantado porque eso significa que estamos en la misma línea, ¿vale? Ahora lo veréis. Bueno, esto es para que veáis que en ojos miopes altos, como podéis ver a vuestra derecha, tampoco hay tantas alteraciones en la superficie corneoescleral como podríamos pensar que habrían. En cambio, en un sujeto que es miope normal nos podemos encontrar mayores asimetrías. Fijaros que en cuanto a estudios realizados por otros grupos de investigación, simplemente destacar, por ejemplo, el grupo de González Meijome en Portugal, que han demostrado, han caracterizado cuáles son los cambios que se van produciendo en la geometría corneoescleral a medida que se va utilizando el porte de una lente de contacto escleral, tanto si es en un ojo normal como si es en un ojo, como veis, es con queratocono, pudiéndose demostrar y caracterizar ese tipo de cambios. También, fijaros, y esto es una moda ahora, sacar artículos sobre la asimetría que existe en la esclera, en el queratocono, todos hechos con el ESP, como estáis viendo, para que veáis que el ESP está de moda, vamos a decir, están saliendo muchas publicaciones en muy pocos meses. Entonces, en este caso, lo que me gusta es que todos estos artículos utilizan este sistema para obtener resultados que cuadran con los del artículo previo, que nosotros hicimos, de hecho, nos referencia, lo cual muestra esa tendencia a existir una asimetría muy clara en el caso de los sujetos con queratocono. Y este me llama la atención porque está recientemente publicado sobre la comparativa entre el CSP Pentacam y el ESP, y obtienen exactamente lo mismo que nosotros, que ambos sistemas no son intercambiables, ¿vale? Que no podrían utilizarse. De hecho, ellos incluso van más allá, nosotros lo tenemos, pero no lo habíamos reportado aún, tampoco miden igual la toricidad escleral, ¿vale? Por lo tanto, habría que tener cuidado a la hora de seleccionar eso, ¿de acuerdo? Y por último, y este me interesa mucho porque este está también recientemente publicado, este estudio, este grupo, ya con esto termino, os lo prometo, lo que ha intentado valorar es el nivel de asimetría en cuanto a altura sagital en función de la distancia desde el limbo, tanto en el área corneal como en el área escleral. Entonces, para nuestra sorpresa, algo que es lo que os he demostrado antes en la otra gráfica, parece ser que aquellos pacientes con mayor miopía, esa asimetría es mucho menor, ¿vale? Que en sujetos quizás más con graduaciones mucho más bajas. Ellos dan una teoría que ahora vais a ver, ¿vale? Además sacan unos gráficos muy chulos. Fijaros aquí también cómo podemos ver que entre métropes, en función de la distancia del limbo, tanto en el plano corneal como en el plano escleral, los cambios en la altura sagital son muy marcados, mientras que los altos miopes no existe tanta diferencia, ¿vale? Ellos lo que establecen es que justamente por esa elongación, por ese crecimiento o desarrollo del ojo que se produce en el ojo miope alto, llega a generarse que justamente como se está distendiendo el globo ocular, en esa porción nasal justo se distenga más, por lo que disminuye la asimetría nasotemporal. Pensar que la asimetría nasotemporal es algo que está en el ojo humano normal, ¿vale? Pues en esos altos miopes
justamente por ese proceso de crecimiento, por no encontrar resistencia en el área de las inserciones de los músculos extraoculares, se produce una mayor elongación del área nasal. Por lo tanto, la pregunta es, y esto lo lanzo y puede ser que se esté demostrando ya, ¿vale? No voy a decir más allá. ¿Podría ser que la disminución de la simetría nasotemporal fuera un precursor de que está creciendo la miopía? Pues ahí lo dejamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, esas son líneas de trabajo que se están desarrollando, no yo, vamos, otros grupos también están estudiando sobre ello, ¿vale? Por lo tanto, de hecho, fíjate, os enseño aquí algún ejemplo de, por ejemplo, un paciente miope alto, un paciente hipermétrope, perdón, y un paciente métrope. Podéis ver que el hemétrope y el hipermétrope nos dan asimetrías corneoesclerales, mientras que en el miope alto no se observa un patrón tan anómalo. Sí que es posible lo que ha comentado Javi, totalmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quizás deberíamos de plantearnos, y esto es una pregunta, que las adaptaciones personalizadas pues podrían ser incluso una manera de optimizar todavía más la contactología y bueno, pues que en esto hay que investigar más e incluso ver si esto puede ser un factor predictivo de los cambios miópicos, que eso ya sería pues el no va más, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí os he enseñado algún caso más, pero ya os ha enseñado Javi. Y nada, y esto era un poco por poneros al día y que veáis que este campo todavía le queda mucho, mucho, mucho por dar alegrías, ¿vale? Así que nada, ya a vuestra disposición para las preguntas y nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a los dos, David y Javi, Javi y David. A mí me encantan, yo la verdad es que me parece una manera estupenda de aprender, pero además de manera entretenida. Tengo que decirlo, que presentáis unos casos maravillosos. No sé de dónde sacas tanto tiempo, David, para tantas publicaciones y no puedo esperar al lunes para coger esa nueva publicación en mis manos. Y tienes razón, pasemos a otra fase, dejemos ya de discutir lo mismo una y otra vez. Está demostrado, demostradísimo, y tenemos además tanta evidencia clínica como ha demostrado Javi también. Creo que se tiene que ya hablar de lo siguiente. Exacto. Y además se tienen allí todos los valores. Si alguien duda, como si quiere pedirme los datos, no tengo ningún problema en compartirlos. No hay nada que ocultar. Vamos. No, tenemos un montón de mensajes, son muy importantes, desde lo de que nos hemos relajado, me parece importante, David. Creo que esta pandemia también tiene alguna cosa positiva y va a ser que nos ha recordado el cuidado que hay que tener. Y por la parte de Javi me ha encantado ver que no solo para lentes esclerales, sino también en caso de lentes estándar, qué diferencias, qué toricidades puede haber en esclera y qué información, lo que nos puede valer tener la información para casos donde también las lentes que se consideran fáciles las compro por internet y de repente son incómodas, no funcionan. Y lo que es que el ojo es mucho más complejo que lo que mucha gente igual ha pensado. Creo que la labor del optometrista va a ganar en importancia en los próximos años. Y bueno, lentes como la que has mostrado, esa con diferente toricidad cerca del limbo y toricidad más alejada del limbo, que me diga a alguien cómo adaptar una lente de esa complejidad sin tener el GPS, que ese ejemplo me encanta. ¿Cómo vamos a adaptar una lente así? Eso, Elena, es cierto porque ha habido algunos compañeros que querían empezar a trabajar con este diseño de doble toricidad, digamos, de toricidad en el limbo y toricidad en... Y me preguntaban cómo tenía que pedir la lente. Y digo, pues no lo sé, porque yo si no hago lo que me dice el SP, realmente no sé qué hacer, ¿no? Porque hay un algoritmo que busca la mejor lente en ese sentido. Y sí que puedes tener una idea de decir, bueno, pues voy a pedirla así o así, pero la probabilidad de acierto, la verdad es que no sería cuál es, no sabría decirte cuál sería sin el SP. Les he dicho, soy franco, es que yo la pido así porque el SP me sugiere esto. Sí. Y bueno, me parece que esa lente es una belleza, porque cuántos casos hay donde realmente hay toricidad, pero no es lo mismo con un diámetro de 13 que un diámetro de 15. Entonces, me parece que el tener datos de profilometría, y hablo ya ahora en general incluso, está permitiendo que los laboratorios están diseñando lentes cada vez más complejas, pero más perfectas, más adaptables. Y bueno, se está llegando a, ¿cómo se dice?, a adaptar a lo que sea el ojo, se puede hacer todo, de cuadrante específico, de diferentes toricidades,
se puede hacer, los has mostrado, me ha gustado el nombre en castellano, las microbóvedas, exactamente decir en qué ángulo, con qué diámetro, con qué altura. O sea, esta precisión la estáis consiguiendo vosotros y avance que hay ahora mismo en este campo que me encanta. Bueno, yo pensé que iba a haber más preguntas, pero nos habéis contado tantas cosas que creo que más bien hemos absorbido. Obviamente nos están dando gracias por el chat y yo os quiero agradecer de verdad, de corazón, que compartáis toda esta ciencia y sabiduría y vuestro tiempo con nosotros. Espero que en el 2021 nos sigamos viendo. A todos Seguro que los sí. que nos estáis viendo, por favor, tener la libertad, si se os ocurren ideas, si hay temas que os preocupan particularmente o que quisierais saber más. La verdad es que tener a David y Javi compartiendo su tiempo con nosotros y su conocimiento es un lujo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Queréis decir alguna Gracias a palabra? vosotros. David y Javi. Javi, David. Nada, Pues, David. no, tú mismo. No, solo despedirme y que dentro de lo que se pueda, pues paséis unas felices fiestas y dentro de la situación que vivimos. Yo solo quería decir una cosa que pido que nunca olvidéis, y es que todas las crisis, como la que estamos viviendo, son momentos de grandes oportunidades. Y quizás nos están brindando la oportunidad de que transformemos la contactología en lo que es, algo serio. Y creo que pues, instrumentos como este, diseños como los que dan ciertas casas comerciales, me parece que nos están dando las herramientas y a lo mejor no lo estamos viendo. Y quizás ese sea, yo creo que el camino a cambiar, porque eso es lo que yo estoy observando. Yo no sé, Javi, supongo que Javi tendrá su propia experiencia, pero en mi caso, en el hospital, lo que estamos viendo es un incremento muy grande de la adaptación de lentes especiales. Y realmente, eso es, Coincido. yo creo que Antes Javi no sé qué ha pasado, que desde la vuelta del confinamiento, del es primer lockdown, increíble. un montón de casos. Sí, sí, sobre todo lentes esclerales. Yo he tenido un montón de gente pidiéndome lentes, casos que de amaban, sobre todo tuve hace poco, que no me ha dado tiempo a recopilarlo porque he tenido una semana, pero un caso de una persona llamada intolerante a las lentes de contacto, le habían dicho que era intolerante y lo que tenía era una esclera pues peculiar, vamos a decirlo. Realmente, pues hemos adaptado una lente de contacto escleral y yo creo que es un momento de que nos replanteemos que a lo mejor esto nos está dando un mensaje. Luego hay que insistir en los hábitos a los pacientes. Fijaros que hasta en un confinamiento la gente no cumple y tenemos que insistir en esos mensajes. Eso es el mensaje que os quería transmitir y que yo creo que es muy importante. No veamos lo negativo, seamos positivos y veamos la gran oportunidad. Bueno, yo es que siempre lo veo el vaso medio lleno, como dice mi mujer, pero bueno, es que creo que es lo mejor en esta vida. Sí. Desde luego. Y no voy a añadir nada porque no puedo dar mejor mensaje que el que acabas de dar. Muchas gracias a los dos. Que nos sirva este año para estas cosas. Y a lo mejor tienes razón. A lo mejor ha llegado el momento donde vais a poder elevar y se va a elevar este campo de la optometría que es tan importante. Buenas Navidades también a vosotros y Igualmente. a todos los oyentes. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande. Bye now. Hasta luego. Adiós.